con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 1 habla de dos cosas que Dios nos ha revelado. No son las únicas, pero Pablo parece creer que estas dos las entendamos en conjunto: la justicia de Dios y la ira de Dios. La primera la encontramos en el versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El término griego que aquí se traduce como se revela es apocalíptetai, que puede entenderse como es revelada. En el Evangelio, la justicia de Dios nos es revelada. El Evangelio es el mensaje de la cruz que en su base proclama la humillación y muerte de Cristo como sustitución nuestra para salvarnos. Y es en ese mensaje, es en esa enseñanza que conocemos acerca de la justicia de Dios. La primera cosa que se revela, apocalíptetai, es la justicia a través de la cruz. Es un mensaje de poder, de amor, de gracia. La segunda cosa que se revela, en griego aparece exactamente el mismo término, apocalíptetai, en el versículo siguiente dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Primero nos mostró el poderoso mensaje de la cruz lleno de amor y gracia, pero inmediatamente, porque no se entiende el primero sin el segundo, nos apunta a la ira de un Dios santo, puro, justo, que aborrece la maldad. Y en medio de todo eso estamos nosotros, el hombre, el ser humano que no fue diseñado para conocer el mal. Aquel árbol en el huerto del Edén permitió que la humanidad tuviera conocimiento del mal, pero no solo el hombre adquirió conocimiento del mal, también adquirió conocimiento del bien. Recuerda que el árbol prohibido era el del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17 dice: y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El hombre no conocía el mal y por eso implícitamente lógico no conocía el bien. Es un dilema filosófico antiguo. No puedes conocer la luz sin distinguir las tinieblas. Si no conoces las tinieblas, no distingues lo que es la luz. Uno va con el otro. En China lo llaman el yin y el yang. Pero aunque con otro nombre, también las culturas ancestrales egipcias, celtas, etruscas, griegas, persas, hablan de dos fuerzas fundamentales opuestas, pero a la vez complementarias. Hoy lo escuchamos en muchos lados. Necesitamos tanto el bien como el mal. Un chamán músico muy famoso mundialmente, cuyo nombre ni siquiera voy a repetir, dice que la posición tradicional de las manos al orar significa que juntamos lo bueno y lo malo y que ambos son las herramientas divinas para nuestro cuidado. Muchos tienen esa idea, ¿eh? Esta es la introducción de una lectura de una logia masónica muy importante de Estados Unidos. Una lectura es para ellos lo que para nosotros es la predicación. Esto es lo que dice el primer párrafo. El pavimento mosaico, el piso cuadriculado en blanco y negro, ha existido en los templos desde los tiempos del antiguo Egipto. Más que simplemente decorativo, eso lleva un profundo significado esotérico, entre paréntesis, especial. Hoy es uno de los símbolos masones más reconocidos y es el piso de todas las logias masónicas. Ese pavimento es el área en la que se llevan a cabo las iniciaciones y es, entre comillas, dice, emblemático de la vida humana cuadriculada con bien y mal. Esa filosofía la he escuchado ya hasta en predicaciones, diciendo que ambos polos mantienen el equilibrio. Es una de las mentiras que nacieron a partir de comer de aquel árbol. El hombre no conocía el mal, pero tampoco conocía el bien. El hombre conocía a Dios, conocía su voz, conocía su palabra, conocía su presencia.
Ese era el paraíso en el paraíso. ¿Te imaginas caminar por un paisaje hermoso, en comunión con la persona que amas y al mismo tiempo en amistad con Dios? ¡Qué momentos tan hermosos debieron ser! Pero el ego quería más. Al yo no le bastó ese paraíso en el paraíso. El ego decía, debía haber algo mejor. Mejor. Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y aún no lo probaba, pero su mente, su apetito, su alma, sus deseos la convencieron que ese fruto era bueno. Lo que Dios prohibió, nuestros apetitos carnales lo desean. Es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso la desobediencia no nace en el acto físico, sino en el recrearse. Ponle atención al término, recrearse en el pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Y lo he debatido. Cuando decimos que la caída fue como consecuencia de comer, debemos entender dos cosas. Primero, que el pecado y la caída son asuntos diferentes. Están relacionados, sí, pero son distintos. Si solo uno de los dos hubiera pecado, aún habría alguien en casa que honraba a Dios y la humanidad no estaba todavía contaminada. No puedo decir qué hubiera hecho Dios porque no hay argumento bíblico para ello, pero el pecado estaría solo sobre una persona. Pero al pecar los dos, él y ella, papá y mamá, hombre y mujer, entonces por padre y madre heredaríamos la maldad. La humanidad cayó al momento en que ambos comieron. Lo veremos en un instante, pero eso es algo a tener en cuenta. Otra cosa que debemos entender es que el comer del fruto no comenzó en lo físico, sino en los apetitos de nuestra carne. No digo que con interesarse en aquel fruto vino el pecado. No vino del querer de aquel fruto. Hace un momento usé el término recrearse. No es lo mismo querer que recrearse. Tú puedes tener un problema económico serio y ves algo o alguien frente a ti que pudieras robar y ayudarte en tus problemas. Eso fue instintivo, es nuestra naturaleza. Así nos llega la tentación, pero lo que hacemos a partir de ahí es lo que determina si nos recrearemos en ese anhelo o lo pelearemos. Cristo nos dijo en Mateo 5, 27 y 28, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El pecado no está en mirar a una mujer. En ese caso nos deberíamos sacar los ojos o caminar viendo el cielo o el suelo. El problema no es en mirar, sino en detenerse a codiciar. Mirarla para codiciarla, en palabras de Cristo. Si es así, si lo hacemos así, ya cometimos el pecado, aun si todavía no tenemos el acto físico. Eso es lo que está sucediendo en Génesis 3. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y la narración nos permite entender con facilidad que ella no solo fue tentada, ella se recreó en lo prohibido. Su mente, su corazón se recrearon en el sabor, en los beneficios que ella obtendría, en los placeres que ella tendría si lo come. Y siempre que hablo de Génesis 3:6 debo compararlo con 1 de Juan 2:15 y 16, porque la relación es asombrosa. 1 de Juan 2 nos habla del mundo y de las cosas que están en el mundo y nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que está pasando en Génesis 3. Y luego dice el siguiente versículo en 1 de Juan, porque todo lo que hay en el mundo, y mira esto, Juan dice, la pasión de la carne, se refiere a lo que nuestro cuerpo desea, lo que nuestro apetito quiere. Y compáralo con Génesis 3 que nos dice que ella vio que ese fruto era bueno para comer. Eva estaba siendo seducida por las cosas del mundo y Génesis sigue diciendo, y que era agradable, deleitable a los ojos. Y mira lo que dice 1 de Juan, la pasión de los ojos. Eso en lo que los ojos se deleitan, eso que los ojos buscan. Los ojos de Eva estaban siendo seducidos, estaban siendo atraídos en dirección de ese deleite. Y Génesis agrega algo más,
y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Quizás ella supuso que si ella comía de ese fruto no sería como el resto de los humanos, ella tendría sabiduría. Y mira lo que nos dice Juan, y la arrogancia de la vida. ¿Ves la relación? Y Juan termina diciéndonos que todo eso no proviene del Padre sino del mundo. Y la narración de Génesis es que tras lo que ya leímos, ella tomó de su fruto y comió. Comió físicamente, pero en su mente ya hasta había imaginado su sabor. Recuerda que ya leímos que ella vio que el árbol era bueno aún sin probarlo. Y no solo comió ella, también dio a su marido. Ese es el instinto del pecador. Si yo peco, quiero estar rodeado de pecadores. No es cómodo para el pecador vivir en una comunidad sin pecado. Algo debe hacerse para que ese entorno se llene de suciedad. Por eso los políticos, los poderosos, alimentan la sociedad con suciedad y con odio. Ya ni nuestros niños están a salvo, porque eso hace el pecador, influir para que otros pequen. Trabajan para que otros se perviertan junto con ellos. Y hay un detalle pequeño pero importante en este versículo al que a veces no le ponemos atención. Dice la Biblia que Adán estaba con ella. El término no se refiere solo a algo geográfico. No solo significa que coincidió que Adán estuviera ahí. Ese término en la Biblia se usa también en un sentido de comunión, de estar de acuerdo. Adán fue convencido por la lógica de Eva, fue seducido por la filosofía de ella, y él comió. Quiere decir que él estaba de acuerdo con Eva, que ese árbol era apetecible física y filosóficamente, que ese fruto no solo sabría bien, además les haría sabios y finalmente serían como dioses. Y todo lo que sepa bien, todo lo que nos dé prestigio y nos ayude a tener el poder, la autoridad de dioses para gobernar, para decretar, sanar, crear, manifestar, todo eso es apetecible. Por eso el éxito del evangelio de la prosperidad y de los apóstoles y profetas y todas esas filosofías humanistas que se han colado a la iglesia de Cristo porque atraen el apetito de nuestra carne. Y lo que Dios dice es despreciado y la mentira de la serpiente es preferida. Por eso Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia, repite el término injusticia, restringen la verdad. El término griego es katehonton, suprimen la verdad. El ser humano caído tiene una fascinación por la mentira y además tiene una debilidad por la mentira. Nos seduce y a la vez nos envenena. Es el canto de la sirena, nos atrae, nos apetece, nos deleita la mentira, pero luego somos víctimas de ella porque nos corrompe y nos esclaviza. Pero hay personas que no solo tienen fascinación por la mentira, tienen repulsión por la verdad. Ellos son los que se valen de lo que sea para suprimirla. Y por ellos, y por eso, estamos cada vez más sumidos en la mentira. Es irónico que en una época en la historia como nunca antes, en que estamos con acceso a tanta información, estemos al mismo tiempo alimentándonos de tanta basura. Pero esa es la tendencia del ser humano desde que estaba en el huerto, un apetito por conocimiento que nos aleje de lo que Dios nos dijo. El conocimiento del bien y del mal nos alejó de Dios y de su plan para nosotros. Voltea al mundo. ¿No es evidente que algo más grande que los gobernantes políticos lo controlan? ¿Cómo es posible que las mismas causas, las mismas ideologías, los mismos asuntos se hagan presentes en todos lados al mismo tiempo? Fernando Delgadillo, el cantante de trova, en una de sus canciones románticas dice: soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que tú también estás aquí. O algo así. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y es que no es tan fácil que todo coincida así como así. Las probabilidades son muy pequeñas. No es lógico.
Un mundo lleno de culturas tan diferentes históricamente, tan distantes filosóficamente, tan lejos entre sí económicamente y a la vez pelean por lo mismo y al mismo tiempo y con los mismos términos y de las mismas maneras y se visten igual y actúan igual y todos los medios en todo el mundo hacen exactamente lo mismo. No es lógico, pero cobra sentido cuando entiendes que el ser humano no se gobierna por sí solo. Que no son los climas, la geografía, la historia, las necesidades, los gobernantes políticos. No es nada de eso lo que nos dictan qué hacer. Hay seres malvados interesados en pervertirnos moralmente, en ensuciarnos filosóficamente. Son depravados queriendo normalizar la depravación y son mentirosos queriendo suprimir la verdad. Por eso el llamado de este video es a vivir según a los Corintios 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Implícitamente nos dice que las armas carnales no son poderosas. Esto no lo vamos a resolver con mítines y marchas, con golpes o publicaciones votando por determinado candidato o ridiculizando a quienes creen en el error. Esto no se resuelve gritando más fuerte o juntando más gente que ellos. Nuestra guerra no es así. No debe ser así. Nuestra guerra es en la mente y por la mente. Mira lo que dice aquí. Destruyendo especulaciones. La Reina Valera dice derribando argumentos. En griego dice trayendo abajo los logismos, un término de donde viene logismo, lógica, logística, logos, logia. Los logismos son razonamientos, enseñanzas. Nuestra guerra implica la destrucción de ideas, de razonamientos, de especulaciones, de teorías, de ideologías. Y luego nos dice que también debemos destruir todo razonamiento altivo. Aquí en griego no dice razonamiento. Textualmente dice algo que parecería un error gramatical en español, pero en griego dice lo alto que se levanta. Por eso concuerdo más con cómo lo traduce la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, toda altivez que se levanta. La altivez es una actitud, pero en el original no solo habla de la actitud, sino de cualquier cosa alta o engrandecida que se levante contra el conocimiento de Dios. Nos dice que debemos buscar destruir todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. El problema es que a veces somos nosotros mismos los que impedimos que el conocimiento de Dios llegue a los demás. La iglesia de los últimos siglos ha tenido un problema con anunciar el evangelio y a veces ni siquiera lo sabemos definir. Es triste y vergonzoso preguntarle a muchos que dicen predicar el evangelio y luego les dices ¿y qué es el evangelio? Y te dan muchas respuestas, pero ninguna de ellas bíblica. Y cuando callamos, somos un impedimento a que el conocimiento de Dios se extienda a otros. Y cuando lo enseñamos mal, somos un impedimento a que el conocimiento de Dios se extienda a otros. Por tanto, callando como enseñando mal, somos impedimento a otros. O a nosotros mismos, porque a veces también a nosotros mismos nos boicoteamos por desidia, por pereza, por descuido y detenemos nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Este pasaje nos señala y nos empuja a quitar del camino eso que se interpone para que Dios sea conocido por otros y por nosotros mismos. Y cuando lo queremos hacer, cuando nos queremos automotivar a hablar con otros, nos asaltan miles de pensamientos que nos llenan de miedo, de inseguridad y quisiéramos conocer mejor a Dios y quisiéramos darlo más a conocer, pero nuestra mente nos convence a ni siquiera intentarlo. Y luego cuando queremos abrir la palabra y conocer más de Dios, nuestra agenda nos grita que no hay tiempo, que hay un sinnúmero de actividades triviales, vanas, pequeñas, a las que nuestra carne quiere poner como prioridad antes que estudiar la palabra del Creador de los cielos y la tierra. Así somos, así funciona nuestra carne. Y para ambos casos, Pablo dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nos llama a someter nuestra carne, nuestra mente, nuestras pasiones, nuestro ego, nuestros miedos, nuestros planes y llevarlo todo a la obediencia a nuestro Señor. ¿No es eso negarse a uno mismo y ser crucificado con Cristo? Esto aquí en 2 Corintios 10 y eso en Romanos 1 es un llamado a abrazar la cruz en un mundo que abraza el ego.
Es un llamado a preferir la verdad en una época en que la mentira es más popular. Romanos 1 nos habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Según la Biblia, eso será algo muy característico de los últimos tiempos. No solo sucede hasta el final de los tiempos, sucede a lo largo de la historia, pero en los últimos tiempos eso será particularmente característico. Y cosas como estas son interesantes, mira. Por cientos y miles de años, el ser humano siempre supo lo que es un hombre y una mujer, y hoy ya nadie se atreve a definirlos. Y eso no es ni siquiera lo más aterrador e indignante. Lo verdaderamente trágico y peligroso es que las minorías, apoyadas por los poderosos y los medios, quieren imponer sus ideologías a las mayorías. Y hablar contra lo que es mentira ya es visto como odio. Pero dejarles creer la mentira, eso sería el verdadero gesto de odio. El amor es conducirlos a la verdad, o al menos intentarlo. El amor es pararnos entre nuestros niños y nuestros jóvenes y ese mundo de gente perversa que quiere devorarlos, que quiere confundirlos, que quiere usarlos. Escuché a un joven gritarle a un predicador: "Yo nací homosexual". El predicador no entró en polémicas, solo le dijo: "Por eso estoy aquí, porque quiero decirte que para eso vino Cristo, para que podamos nacer de nuevo, y esta vez nacer conforme a las verdades de Dios reveladas en su palabra". La mentira es popular. La mentira es preferible. Vivimos en una época donde los jóvenes no saben si la muchacha a la que están cortejando sea en realidad un varón que se escondió en otra apariencia. Viven inundados de voces que les tratan de convencer que pueden ser heterosexuales si tienen una relación con alguien que solía ser de otro sexo, y que si no aceptan una relación de esas, son homofóbicos. Y en medio de todo eso, debemos decirlo, no tenemos fobia de nadie. A nadie aborrecemos, a nadie. Lo que debemos aborrecer es la mentira. Y por eso nos molestan los que la enseñan. No los odiamos, pero odiamos lo que hacen. Cuando le explicaba eso a un amigo homosexual, utilicé el ejemplo de David. David no era un cazador, David era un pastor. Estaba ahí para cuidar ovejas, no para lastimar lobos. Pero si un lobo venía a querer lastimar a una de las ovejas, David no se ponía a escribirle un salmo, un canto a la que murió. David guardaba su arpa porque no era un momento musical, era tiempo de una pelea, no porque odiara al lobo, sino porque cuidaba a esa oveja. No podemos salir a la calle con desprecio por los que pecan, con odio por los que están confundidos, avergonzando a los que se han perdido en medio de las enseñanzas de los perversos. Debemos amarlos y buscar apasionadamente guiarlos al conocimiento de la verdad. No somos mejores que ellos, somos tan dignos de la ira divina como ellos, y lo único que nos distingue fue que el Evangelio llegó a nosotros y nos salvó. Gracia bendita del Señor, que quisiéramos que ellos también experimentaran. Pero debemos saber esto: el amor por la mentira es el futuro de la humanidad. Y eso sucederá tanto dentro como fuera de la iglesia convencional. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso, algo o alguien que les engañe, para que crean en la mentira. ¿Cómo es que Dios determina que el hombre sea engañado para no creer? ¿Es Dios injusto? Cito a Pablo respondiendo esa misma pregunta a los de Roma: en ninguna manera. Un versículo antes y un versículo después, vemos que no es Dios quien les ordenara pecar, más bien Dios los abandonó al pecado que ellos prefirieron. Ellos no quisieron la verdad. En Juan 8, 31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Curiosamente, muchos lo recortan a solo conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero el mensaje completo es: no puedes ser libre si no conoces la verdad, y no puedes conocer la verdad si no permaneces en la palabra de Dios, y si no permaneces en la palabra de Dios, no puedes ser de los de Cristo.
Por eso, poco antes de morir, Cristo oró apasionadamente una oración íntima y maravillosa, registrada en Juan 17. En ella encontramos al Señor diciendo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y entonces, ¿cómo me explicaría que soy de una iglesia del Señor si el mundo me ama? ¿Cómo lo explicaría si atraigo a los personajes de moda, a los atletas y soy consejero presidencial? ¿Cómo? Debería aterrarnos si el mundo nos ama. Lo natural es que nos odie porque no somos de Él, así como odió a nuestro Señor. Y luego el Señor dijo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero ¿por qué no debemos salir del mundo? Versículo 17, santifícalos, sepáralos, complétalos, perfecciónalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y luego esto: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por eso estamos aquí. Fuiste enviado, fuiste enviada. Tenemos una misión. Y así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envió a ti y a mí. Pero no solo fuimos enviados como Cristo fue enviado, a una cruz. Por eso la cruz es también nuestro llamado. Y luego dijo: y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados, separados, completados, perfeccionados en la verdad. Estamos hechos para existir en el contexto de la verdad, conocerla, amarla, enseñarla, defenderla. Pero hay iglesias, hay creyentes que se incomodan con la verdad, prefieren enseñanzas a modo. He predicado en congregaciones de donde salgo sintiéndome como Pablo en Gálatas 4:16. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Ya les caí mal por predicarles de la cruz, ya se ofendieron por hablarles en contra del ego, se enojaron porque critiqué a los pseudoapóstoles y profetas. Una vez un pastor me dijo: hermano, no vuelvo a invitarte si vas a repetir que nuestra denominación es obra humana, esto es de Dios. No, viejo, no. La iglesia de Cristo es obra del Espíritu. Las denominaciones, los concilios, las instituciones, no. Y no digo que sean malas por sí, pero no llames divino algo que nace en el anhelo humano, en la estrategia humana, y que después defiendes como pandillas y te crees mejor que otros grupos de creyentes. Dios no está en eso. 1 Corintios 1, ¿acaso está Cristo dividido? Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de la iglesia de Cristo, la define como columna y sostén de la verdad. La iglesia, que es iglesia, debe ser columna de la verdad, debe ser sostén de la verdad, debe cargarla, soportarla, levantarla. Uno de los pasajes más conocidos de Efesios 4 es cuando dice, aquí está en la traducción que más uso, pero la leeré en la Reina Valera 60 porque es en la versión que más se ha leído y muchos hasta la han memorizado así. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero los versículos que siguen suelen dejarse a un lado, aun cuando son parte de la misma enseñanza. Dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar de la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La iglesia tiene una necesidad de la verdad. Ya hemos leído varios pasajes al respecto, y cuando la iglesia se aparta de la verdad, es señal de que el tiempo está llegando.
Pablo le dijo a los de Tesalónica, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Cuando Romanos habla de los que cambiaron la verdad por la mentira, es claro que en eso está implícito que quienes hicieron eso tuvieron acceso a la verdad, pero al final la despreciaron. Ten mucho cuidado, mantente alerta, cuídalo, cuídate. ¿Recuerdan que cuando estudiamos el libro de Judas notamos la enorme relación que tiene con 2 de Pedro? Les recuerdo esto en ese capítulo de la 2 carta de Pedro. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. ¿Cómo se parece eso a lo que vemos ya en muchos lugares? Pero a ver, ¿qué tiene que ver la verdad con la cruz? Es simple. Si somos guiados por nuestros instintos, por nuestros apetitos, por nuestros anhelos, por nuestros placeres, abandonaremos la verdad en cualquier momento. No la valoraremos. Solo en la cruz, donde ya no vives tú sino Cristo, es donde estás a salvo de que tus propios deseos te alejen del Señor y te arrojen al engaño. Por eso, vamos a la cruz. Ese lugar es mi deseo, más que una ilusión es mi anhelo. A ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno de llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero